Muy buenas noches, otra vez estamos aquí en el último programa del año 2016 de Noticias de Paz por una revolución no violenta en Radio Guiniguada para el mundo. Hoy presentamos un jugoso panel de contenidos. A control técnico está Adai Medina. Muchas gracias, Adai, por tu buen trabajo. Y este programa también se oye en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 2:30, en Radio Ela en Madrid, Godzilla, en Radio Pimienta en Tenerife y ahora también en Radio Almaina, Granada. En cualquier momento en el repositorio del iVox de Radio Guiniguada y en el canal de YouTube del KEMOC de Bilbao Antimilitarista. Hoy seguimos con las secciones fijas de Noticias de Paz con Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga. Tendremos la sección de Centro de LAS, hoy con la presentación del informe 31, ese informe de la incorporación de la mujer en el ejército español, opacidad, machismo y violencia. Tendremos también una sección con Utopía Contagiosa, donde vamos a hablar de su último informe sobre el despilfarro militar. En Mujeres por la Paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y en concreto, pues el audio que nos hace llegar nuestra amiga Mar de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Y después nuestra sección de la no violencia, hablando claro con Pedro de Tenerife y nuestras convocatorias. Noticias de Paz. Pues en esta sección que estamos de la mano de Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga. Muy buenas noches. Buenas noches, Cotoví. Y que nos haces un repaso por la actualidad tanto de la militarización como del antimilitarismo, y que siempre nos ayudas a hacernos un acercamiento a estas dos realidades, a estas dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Pues sí, además intentando que sean, en la mayoría de los casos, ¿no?, las noticias que tienen menos espacio en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Intentando muchas veces lo que se ve menos, ¿no? Uh-huh. Haciendo visible, ¿verdad? Exacto. A veces también las que son visibles desde otro punto de vista, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues las que son más invisibles. Sí. Pues cuéntanos. Comenzamos el repaso de este mes hablando sobre la industria armamentística y recogemos una noticia publicada en el país, según la cual el próximo año el Ministerio de Defensa español pagará más de 1.800 millones de euros a la industria militar. Pero lo más llamativo de esta noticia no es esta cantidad, ¿no? Porque al final, pues la mente humana se pierde entre tanto cero y rara vez retenemos y comprendemos estos datos, ¿no? Lo realmente curioso es saber por qué se paga esta cantidad y la manera en la que se hace, ¿no?, y cómo se hace. Uh-huh. No es un asunto nuevo, en este programa ya se ha tratado alguna vez y además diversas organizaciones lo han denunciado. Incluso, hace algún tiempo Jordi Evo le tocó el tema en Salvados. Uh-huh. Y el caso es que desde hace aproximadamente 2 décadas el Ministerio de Industria ha estado concediendo préstamos a interés cero a la industria militar para que ésta se embarque en programas especiales de armamento, lo que se conocen como los PEAs. Uh-huh. Y así, pues, satisfaga los pedidos de armamento y modernización del propio Estado español.
desde la propia administración se ha reconocido que gran parte de estos encargos se hacían con la única intención de impulsar la industria militar española. Pues bien, estos programas especiales de armamento le han supuesto de momento al Estado español una deuda de 30.000 millones de euros, como otras tantas veces hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Bueno, 30.000 veces no lo hemos llegado, 30.000 millones de veces no lo hemos llegado a decir. Eso de otras tantas veces ahí me he pasado. Unas cuantas. Me he pasado, sí. Pero nada, el caso es que el 9 de diciembre el Consejo de Ministros determinó que los pagos previstos de esta deuda para 2016, que eran más de 700 millones de euros, que se trasladaran a 2017, de ahí de donde sale esta cifra tan alta de 1.800 millones. Pues incluye los pagos de 2017, pero también los que se tenían que haber hecho en 2016, ¿no? Pero hay más. Estos gastos se pagaban con créditos extraordinarios, cuando se trataba de un gasto ya previamente previsto, calculado y que se repetía año tras año, ¿no? Por lo tanto, ordinario. Tras dos sentencias contrarias del Constitucional, el Gobierno no podrá emplear este recurso, el de pagarlo mediante créditos extraordinarios, por lo que probablemente debe incluirlo en el presupuesto de defensa, el cual aumentará un 33%. Esto supone, yo creo que es donde está lo interesante, es que supone una prueba de cómo el presupuesto de defensa no contempla ni mucho menos todo el presupuesto militar. Y si nos vamos a los cálculos que se han podido hacer desde el Centre de las, desde Utopía Contagiosa, incluso desde AMOC, vemos que lo presupuestado normalmente es una cuarta o una quinta parte del gasto militar real, ¿no? Y para terminar con esta noticia, destacamos la última frase del artículo en el que El País trataba el asunto. Toda la frase es la siguiente: la opacidad de este negocio facilita cualquier forma de compensación. Es decir, no terminamos de enterarnos muy bien nunca de lo que ocurre allí y permanece siempre bastante oculto, ¿no? La segunda noticia que tratamos hoy la tomamos de diagonal, y es que se reabre la investigación sobre dos casos de violencia policial, o por lo menos sobre dos denuncias de violencia policial, uno de agresiones policiales y otro de una muerte bajo custodia. El primero de ellos, el de agresiones, lo reabre la Audiencia Provincial de Madrid, y de este modo se retoman las investigaciones sobre las agresiones sufridas por un ciudadano británico de unos 60 años por parte de sus guardias civiles. Esta persona fue detenida en Barajas y se le acusó de un delito de atentado a la autoridad. Según su versión de los hechos, los agentes le inmovilizaron contra el suelo, le esposaron por la espalda y uno de ellos golpeó su cabeza contra el suelo. El mismo guardia civil que golpeó su cabeza contra el suelo le habría agarrado del cuello y ahogado durante un buen rato. Según su abogado, le han quedado, además de lesiones, secuelas psicológicas. En su día, el juzgado archivó esta causa junto a la denuncia de atentado a la autoridad que interpuso la policía, y ahora la Audiencia Provincial de Madrid la reabre tras la presentación de un recurso. Y el otro caso de violencia policial que hemos mencionado lo ha reabierto la Audiencia Provincial de Zaragoza. Se trata de la muerte de Miguel Ángel en la comisaría de Ranillas el pasado 6 de abril. Según el informe policial, su muerte se debió a que él mismo se golpeó la cabeza contra las paredes del cuarto preventivo de seguridad. Sin embargo, en la videograbación de su ingreso en comisaría faltan 14 minutos. Fue detenido el 4 de abril y hasta su muerte el día 6 fue, según señalan desde el Grupo de Derechos Civiles del 15M de Zaragoza, atendido por el 061 y trasladado hasta 6 veces a 3 hospitales distintos en 29 horas. El caso fue sobreseído en septiembre, pero reabierto el pasado 2 de diciembre, a pesar de lo cual parece que la audiencia no cuestiona las causas de la muerte de Miguel Ángel. Y ya como última noticia de este repaso militarista, antes de ir a recordar las convocatorias antimilitaristas, recogemos una noticia procedente de La Marea, también relacionada como la primera con la industria militar. Es que nos dicen en La Marea que España exporta al mundo más armas que nunca. Como he dicho antes, con tanto cero en los datos nos perdemos, pero en 2015
las exportaciones españolas de armas superaron los 10.500 millones de euros, unos 3.700 millones más que el año anterior. Hablamos, como hemos dicho, de la cifra más alta de la historia en cuanto a venta de armamentos y si nos detenemos un instante ante el informe sobre acciones de armamento que ha publicado recientemente el Centre de l'As, podemos observar que dichas exportaciones han aumentado casi un 400% en 10 años. Una cuarta parte de estas exportaciones ha tenido, como viene siendo más o menos habitual en los últimos años, ha tenido como destino a países de Oriente Medio. Según Tika Pont y Eduardo Melero, autores del citado informe, destacan 3 casos preocupantes. Las fuertes ventas a Arabia Saudí, el hecho de que explosivos de la empresa española Maxam hayan acabado en manos del Estado Islámico y la presencia de armamento de fabricación española en la guerra de Yemen. Y con esto llegamos ya a las actividades antimilitaristas que han tenido lugar últimamente. Ayer comenzó en Bilbo el ciclo de Cineforum de Desobediencia, Humor y Resistencia, Radu Mihailianu, perdón mi pronunciación, que ayer proyectaron una película suya, El tren de la vida, y la próxima proyección será el 15 de enero a las 6:30 en Maquiaga, en Echea. Se tratará de Vete y Vive. Además, destacamos que hace justo ahora una semana hubo una gran cantidad de convocatorias de concentraciones contra la guerra en Siria, en diferentes localidades del Estado español. Y durante este último mes se han publicado varios informes. Ya no hablamos tanto de activismo, pero sí de investigación sobre el militarismo. El Centre de l'As, de Estudis per la Pau, ha publicado 3. Uno es el ya mencionado, obra de Tika Pont y Eduardo Melero, Exportaciones españolas de armamento entre 2006 y 2015. También el elaborado por Nora Miralles Crespo, Género y Cultura Militar, y el firmado por María de Lluc Bagur, La incorporación de la mujer en el ejército español. Por otra parte, también Utopía Contagiosa, hace 3-4 días, publicó su informe Despilfarro militar. Y por mí ya, lo que tenía que decir dicho está. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sabemos que están actualizadas las noticias en Tortuga/Nodo 50 y muchísimas gracias por hacernos llegar este resumen y que te mejores. Sí, ¿no? Lo has notado. Sí, mi niño. Muchas gracias por hacer el esfuerzo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi
corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad, así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el de una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Natalia Lafourcade, un derecho de nacimiento. Centro de las. Pues dentro de esta sección que estamos teniendo en este programa Noticias de Paz por una revolución no violenta, lo primero, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Nora Miralles Crespo, que en el anterior programa nos presentó el informe número 30 y que estuvimos hablando con ella, y fue detenida porque se le acusa de haber quemado la foto del rey. Y bueno, vaya desde Alternativa Antimilitarista MOC, todo nuestro cariño, nuestro apoyo y por supuesto la petición del derecho a la libertad de expresión sin ningún tipo de repercusión y ningún tipo de penalización para nadie. Y hoy vamos a presentar otro informe acompañadas con María de Yuc Bagur Cañellas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por poder asomar este contenido tan importante en un informe y también hoy pues hacérnoslo llegar directamente con tu aporte. Pues muchas gracias a vosotros para darle difusión. El informe que has elaborado, que el título es La incorporación de la mujer en el ejército español, y ya dices las 3 claves que tiene esa incorporación: opacidad, machismo y violencia. ¿Qué es lo que se pretende con este documento de investigación?
Bueno, pues por una parte lo que queríamos era visibilizar un poco cuál es la situación actual de la mujer en las Fuerzas Armadas españolas, porque resulta curioso que casi 30 años se cumplen desde que se han empezado a incorporar y que no hay documentos, no hay informes, no hay datos, no hay información sobre cuál es su situación, ¿no? Está todo muy tapado y queríamos empezar a ver, pues, bueno, cuál es su realidad y qué está pasando ahí dentro. Y en ese sentido hacen un primer acercamiento a cuál es la situación esa actual entre género en el ejército español, ¿verdad? ¿Y qué es lo que fueron encontrándose, digamos, cuáles son algunos de los rasgos de esa situación actual? Bueno, pues lo primero que tengo que puntualizar es el tema de la opacidad, como bien has dicho antes, ¿no? Que es una cuestión muy importante en todo esto, porque bueno, el Ministerio de Defensa ya sabéis que pues brilla por ser opaco en todas sus operaciones, ¿no? Pero además en el tema de género y concretamente con las mujeres lo está haciendo mucho más y está dando muy poca información, con lo cual es muy difícil trabajar sobre ello porque no nos dan información, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hemos podido ir viendo, sí que se constata muy claramente que el ejército español para nada ha dejado de ser una institución patriarcal como venía siendo desde siempre. No ha cambiado eso, la incorporación de las mujeres no se ha feminizado y además han surgido problemáticas nuevas que no existían hasta el momento, como es la violencia hacia la mujer. Esa es una de las partes que tiene este informe, ¿no? Donde desarrollan cuáles son las situaciones que se viven en el ejército español de violencia contra las mujeres. Si nos puedes indicar algunas de estas situaciones que se ejercen. Pues mira, la verdad es que a raíz de, si os acordáis de Zaida Cantera, que fue una mujer militar que en un momento dado, hace unos cuantos años, denunció que había sido víctima de acoso sexual, etcétera, y a partir de su exposición pública, digamos, empezaron a aparecer otras mujeres que ya desde fuera del ejército pues explicaban que también habían vivido situaciones diferentes, pero anteriormente a ella no se había oído hablar de esto todavía, ¿no? Y a día de hoy la verdad es que resulta realmente muy complicado, por no decir imposible, hacer un acercamiento a cuáles son los niveles de violencia que se pueden dar dentro del ejército, porque esos datos no existen. La justicia militar va aparte de la justicia civil, no tenemos acceso a ella, por tanto no podemos saber ni cuántas mujeres denuncian violencia, ni cuántas van a juicio, ni cuántas sentencias hay. Lo único que podemos ver son las sentencias que acaban siendo recurridas y llegan al Supremo, a la sala militar del Supremo, evidentemente, y esas sentencias sí que las hemos podido recoger y aparecen en el informe y son bastantes, por los años que han ido pasando y teniendo en cuenta que son solamente las que llegan a última instancia. No sabemos todo lo que se ha quedado por el camino y lo preocupante es precisamente eso, que nunca sabremos todo lo que se está quedando en el camino, ¿no? Cuántas mujeres hay viviendo esa situación y que no lo pueden denunciar o que lo denuncian y no lo sabemos. Aquí hay unas compañeras que trabajan en algunos recursos contra la violencia hacia las mujeres y nos cuentan que cuando llegan algunos soldados de misiones internacionales, cuando llegan aquí a las islas y están un tiempito, ejercen la situación de violencia contra sus propias compañeras. Eso no entraría tanto en este informe, ¿no? En el informe se centra más en la violencia contra las mujeres, pero dentro del mismo ejército. No el ejercido por agentes del ejército español con otras mujeres, ¿no? Contra mujeres civiles, es decir. Eso es, sí. Sí, no, de momento eso no era el objetivo del trabajo. Queríamos ver exactamente las mujeres militares, cómo lo estaban sufriendo. Que es terrible también, ¿no? Es una situación, es lo que decías, en un marco patriarcal, misógino y completamente machista, pues no se puede pedir un tipo de trato
diferente al que normalmente se da, ¿no? Hacen también un acercamiento a la normativa y las regulaciones de género en el ámbito militar español, ¿no? Y no solo una descripción, sino también una valoración. ¿Podrías resumir cuál es para ti la idea más importante de esta valoración del marco normativo? Bueno, pues es un marco normativo que llega tarde, que es lento y que es poco efectivo. Yo creo que esas son las tres características básicas, ¿no? Porque además, si miramos hoy, a día de hoy, la normativa que hay desplegada, podríamos quedarnos bastante tranquilas, porque la verdad es que hay bastantes protocolos, hay guías para las víctimas, guías para los mandos superiores que deben de ayudar a las víctimas. Parece que esté como todo muy regulado, ¿no? Sí. Pero si nos vamos simplemente un año atrás, todos estos protocolos y estas guías no existían, o sea que son de creación muy, muy reciente y de hecho ni siquiera se están aplicando todavía. Y estamos hablando que durante 26, 27 años no ha habido una normativa específica, ni siquiera la violencia sexual o específicamente la violación no existían dentro del Código Penal Militar como un delito tipificado. Si se daban casos de eso, si llegaban a juzgarse, acababan siendo faltas de abuso de autoridad, porque no había delitos sexuales tipificados, ¿no? Y esto pues es muy reciente, o sea, es que todavía a día de hoy no hay ninguna sentencia con ese delito, ¿no? Eso nos da una perspectiva muy clara del poco interés, de los pocos esfuerzos que se han dedicado a poder solventar ese problema y desde luego a reconocerlo, lo que se ha tardado. Qué indefensión, ¿verdad? Tan grande, ¿no? Qué desprotección del colectivo de las mujeres también al interno del ejército, ¿no? Es una de las grandes conclusiones que ustedes plantean o que tú planteas en el informe, ¿verdad? Sí, están muy desprotegidas, pues porque hasta ahora no han tenido manera de defenderse y ahora que empiezan, se supone, a tenerla, pues veremos si eso es efectivo y cómo funciona, ¿no? Pero de momento no han tenido maneras reales de defenderse ante eso. Muy bien, pues María de Lluc Bagur Cañellas, investigadora para la paz, muchísimas gracias por realizar este informe que está disponible en la página del Centro de la en catalán y también en castellano y que, bueno, pues te felicitamos por el mismo y a seguir trabajando para desmontar esta estructura militar tan opresiva, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias y muchas gracias a vosotros también por darle difusión, porque si hacemos estos estudios y se quedan en casa, pues tampoco tienen su utilidad, ¿no? Para eso estáis los medios, para darle difusión y que llegue a todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una Mujeres para la paz. Donde yo estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Buenas noches, queridos y queridas. Estos días, con el asedio a Alepo y el recordatorio constante de la guerra que lleva ya casi 5 años en Siria, me ha parecido oportuno recordar no solo a una mujer, sino a muchas mujeres que han trabajado por la paz y la libertad. Se me ocurrió precisamente dedicar esta pequeña reseña a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y por la Libertad al hilo de un artículo que ha salido publicado en Insumisia con la declaración de esta Liga de las Mujeres por la Paz y la Libertad. La Liga Internacional es una organización no gubernamental, pacifista y feminista que se funda en La Haya en el 1915.
Su sede actualmente, siguen existiendo, está en Ginebra, y la oficina en Nueva York, la oficina de Naciones Unidas en Nueva York. Hay 32 países con secciones nacionales, y sí quería recordar que 2 de sus miembros fundadoras, James Adam y Emily Greenblatt, sufragistas ambas, recibieron el Premio Nobel de la Paz en el 31 y en el 46 respectivamente. Jane Addams, ya hemos hablado de ella en algún otro programa. ¿Por qué fue tan importante la Liga de Mujeres por la Paz y por la Libertad? Pues porque intentaron a toda costa intervenir en la Primera Guerra Mundial, consiguiéndolo, sin conseguirlo, con poco éxito, por decirlo de alguna manera así, poco desesperanzadora. Hicieron un congreso en el que participaron 1.136 mujeres de países no neutrales y beligerantes, y se intentó que no se llegara a producir la Primera Guerra Mundial, cosa que no se consiguió, y después se peleó muchísimo para que acabara cuanto antes. Precisamente quería recordar a estas mujeres que todavía siguen luchando por la paz y por la libertad, por el tema del asedio de Alepo y los bombardeos a población civil de Alepo. Nos recuerdan estas mujeres en un recientísimo comunicado del 15 de diciembre del 2016, como insisto, publicado en Insumisia, que Alepo está diciendo adiós a la humanidad. Alepo ha sido testigo de los bombardeos aéreos más implacables e indiscriminados desde que la revolución pacífica se transformó en un conflicto sangriento. Daría para otro programa, pero hemos de recordar que desde el 2011 la población civil y los movimientos civiles organizados estaban muy activos en Siria, y cayó la guerra, que no fue casualidad, sobre ellos. Nos recuerdan estas mujeres que en toda esta crisis humanitaria y en la guerra, más de 250.000 civiles han quedado atrapadas bajo el asedio impuesto por el régimen desde julio de 2016. Que todo lo que está ocurriendo esta semana constituye un punto de inflexión nuevo para Alepo. Se están produciendo matanzas y ejecuciones extrasumarias a personas civiles. Nos recuerdan, como siempre, el gran fracaso de la comunidad internacional, y vuelven a insistir en que las guerras se mantienen por el apoyo a los criminales de guerras y por la participación en el comercio de armas con Siria. Muy importante, nos vuelven a recordar que las mujeres están siendo afectadas en Alepo, y mucho más que los hombres. Hay fuentes que confirman que varias mujeres se han suicidado por temor a ser violadas u otras formas de abuso sexual por las fuerzas progubernamentales, que las mujeres embarazadas y lactantes, en medio de la escasez de alimentos, se están enfrentando a consecuencias sobre la salud que amenazan su vida, que muchas mujeres han muerto de hambre y que muchas mujeres se están convirtiendo en el único sostén de sus familias. Vuelven a denunciar nuestras compañeras de la Liga Internacional de Mujeres y por la Paz y la Libertad que nos tenemos que replantear las estrategias del movimiento feminista y el movimiento pacifista, porque la comunidad internacional ha quedado absolutamente impotente ante la posibilidad de apoyar y ayudar a todas las personas atrapadas en Alepo y a todas las personas que han tenido que huir de Siria en esta sangrienta guerra que parece no terminar nunca. Nos recuerdan ellas que no podemos seguir diciendo nunca más, que tenemos que trabajar para garantizar ese nunca más ahora. Pues un abrazo enorme, y espero que podáis buscar toda la información que es fácil de encontrar de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Chao. Una vez más, Mar, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, nos ha acercado Mujeres por la Paz, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la situación de Siria. Recordamos como convocatoria este próximo viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde en el Parque de San Telmo, concentración no a la guerra en Siria ni en ningún sitio. Convocamos desde Alternativa Antimilitarista MOC de Canarias. Utopía contagiosa.
Pues en esta sección de Utopía Contagiosa, hoy contamos con Juan. Muy buenas noches. ¿Buenas, Juan? No, todavía no contamos con Juan. Eso era para que ustedes sepan que vamos a hablar con Juan de Utopía Contagiosa y que de lo que vamos a hablar es del informe Despilfarro Militar. El último informe que han sacado en esta semana, que ya está publicado en su página web, utopiacontagiosa.org, y que de una manera clarísima hace una descripción de cuáles son aquellas situaciones de despilfarro del gasto militar que se está desarrollando en el Estado español, tanto el que ya se ha hecho como el que está previsto para el 2017, este año que ya se está asomando. En espera de poder contactar con Juan de Utopía Contagiosa, vamos a leer muy brevemente las exigencias que vamos a plantear el próximo viernes aquí en la isla de Gran Canaria, pero que se ha hecho también en muchísimos otros lugares del Estado, en 34 lugares del Estado, esta denuncia a esta masacre, a esta barbarie en la guerra de Siria. Vamos a leer las exigencias. Queremos manifestar que nos solidarizamos con las fuerzas democráticas del conjunto de Siria, atendiendo a su diversidad de pueblos y religiones. Que rechazamos el uso interesado del conflicto sirio para intentar justificar actitudes y medidas xenófobas en nuestro país y en el resto de Europa. Que exigimos un cambio fundamental en las políticas del Estado español y de la Unión Europea en cuanto a las personas refugiadas y pedimos que se cumplan el derecho internacional, los derechos humanos y las recomendaciones de las agencias competentes de la ONU. Denunciamos el acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Consideramos que hay que cambiar las políticas de asilo, de atención a la población refugiada y de rescate marítimo. La Unión Europea y los Estados deben establecer vías seguras y legales a potenciales solicitantes de asilo con el fin de garantizar el derecho a la vida y la dignidad humana. Instamos a la Europa Fortaleza a que, en lugar de enviar buques de guerra de la OTAN al Egeo de más de 5 metros de altura con los que no va a realizar ningún rescate en el mar, destine recursos de gasto militar para políticas civiles de acogida. Exigimos un alto al fuego inmediato en Siria y el establecimiento de corredores humanitarios supervisados por organismos civiles internacionales independientes para ayudar a las poblaciones sitiadas. Abogamos por el cese definitivo del conflicto armado y la denuncia del sistema internacional que lo ha hecho posible y alentado. Además, manifestamos nuestro rechazo total a cualquier conflicto armado, sea cual sea su origen, ya que siempre generan consecuencias terribles en la población civil. Por ello, no queremos olvidar otras guerras como la de Irak, Yemen, Sudán del Sur, Nigeria, Pakistán y tantas otras olvidadas, y a los millones de personas inocentes que sufren su barbarie. No nos cansamos de gritarlo y queremos y exigimos la responsabilidad de los culpables, no a la guerra. Pues esta es la convocatoria que tenemos para el viernes, sumándonos a esa convocatoria que se ha hecho en el resto de lugares del Estado el 12 de diciembre y en Gran Canaria lo vamos a hacer el 23 de diciembre. Vamos con un poquito de retraso. Bueno, pues ya hemos podido contactar con Juan de Utopía Contagiosa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos y por, sobre todo, hacer este ejercicio de investigación y de visibilización de un tema tan ocultado, ¿verdad?, que es el despilfarro militar. Pues sí, es un tema del que no se ha hablado nunca y que nosotros empezamos a intentar
simplemente recoger, ¿no?, los datos que la prensa marcaba de despilfarro, y nos dimos cuenta no solo de la magnitud que tenía, sino del carácter estructural. Es decir, que esto no era una cosa anecdótica y que pasaba de vez en cuando para cosas tontas como comprarse sables o gabardinas o cosas por el estilo, sino que tenía una razón de ser en la existencia en la propia estructura del militarismo, y una única manera de acabar con este despilfarro, que es combatir este militarismo. Así que por eso hicimos este informe que hemos hecho hace unos días, o que hemos publicado, donde intentamos categorizar el despilfarro militar y cuantificarle en cierto modo, ¿no? ¿Y cómo se distingue gasto militar de despilfarro? ¿Hay algunos criterios, algunos indicadores? Sí. Vamos a ver, el gasto militar es la suma de todo lo que se gasta para construir la defensa militar, la preparación de la guerra, ¿no? Todo el gasto militar que se hace a lo largo del año. Y el despilfarro es dentro de ese gasto militar. Nosotros lo que hemos intentado es ver las cantidades que, además de eso, son disparatadas en todos los sentidos, o bien porque responden a gastos irracionales o a gastos ineficientes desde la idea económica, o porque sencillamente privan de hacer cosas racionales con ese dinero. Entonces es el dinero que dentro del gasto militar, cuestionándolo todo, ¿verdad?, se está despilfarrando, dilapidando, porque hay unos manirrotos que lo utilizan para cosas que ni siquiera desde los propios presupuestos de un ejército pues tendrían sentido. Esta sería esa cuestión. Nuestras conclusiones son dos: que hay mucho despilfarro entendido de esta manera, y que además todo el gasto militar, sería la segunda conclusión, es un despilfarro social. Muy interesante, porque pone también el despilfarro como una característica general de cualquier gasto militar, ¿no? Es una pérdida de dinero para la vida, ¿no? Para poder construir y desarrollarnos las personas, los colectivos, las comunidades, ¿verdad? Pues esa es la segunda parte, efectivamente. Hay mucho despilfarro, mucho gasto que se despilfarra para caprichos y para cosas que son aberrantes, pero además lo segundo que indicamos es esto, que para combatir el despilfarro militar habría que combatir la propia esencia del militarismo, habría que acabar con el militarismo, porque todo ese gasto militar, entendido de una manera más amplia, tiene unas consecuencias que son de inutilidad para la sociedad, ¿no? ¿Nos podrías dar un ejemplo de despilfarro? Te puedo dar muchos. Nosotros, después de leer muchos temas de despilfarro, lo hemos caracterizado de tres maneras. Uno que le llamamos un despilfarro puntual, o sea, cosas que suceden de vez en cuando y que son disparatadas. Por ejemplo, cuando les da al rey actual o al rey de antes por montar en los aviones para darse un paseíto y gastar miles de euros, muchos miles de euros en la gasolina de este cachivache. O cuando se montan belenes en los cuarteles, o cuando se declara que se va a hacer una rotonda para poner un helicóptero y nos cuesta 300.000 o 200.000 euros, o cuando se adquieren banderas, o cuando se compran gabardinas, o así, o cuando se compran unos helicópteros de segunda mano al ejército de Estados Unidos que luego no valen para nada. Estos serían cuestiones de despilfarro puntual, cosas que ocurren, o compran sables porque tienen que hacer unas ceremonias que al parecer son muy importantes para la defensa, esto de los sables, pero luego tenemos otros despilfarros que son habituales, pasan constantemente y no tienen tampoco ningún sentido, como puede ser, por ejemplo, los gastos que hacen para las exhibiciones aéreas, esas donde salen con el humo haciendo banderita la patrulla Águila o la patrulla Aspas de helicópteros o este tipo de cosas, o los proyectos megalómanos de hacer ampliaciones de aeropuertos militares que luego no se usan para nada, o fincas agrícolas que se usan para que paseen los caballos del ejército y no para que los jornaleros las puedan utilizar. O publicidad que hacen las Fuerzas Armadas, o dinero para cuidar campos de golf o para cuidar jardines dentro de las instalaciones militares, o el coste de la banda de música, por ejemplo, de la Guardia Real, ¿no?
cosas así. Y luego hay otra tercera categoría que es lo que hemos llamado despilfarro estructural, es decir, es aquel que además de estas características que cuestionarían una mala gestión del dinero, pues son más estructurales. Por ejemplo, recuperar funciones que se han externalizado previamente, o todo lo que supone tener hospitales militares, solo para militares, o el gasto que se utiliza, por ejemplo, en el Propidiez, que es los planes de especulación que tiene el Ministerio de Defensa para vender sus territorios, o mantener un cuerpo que se llama cuerpo de reserva, de reservistas, que cuesta más de 500 millones de euros al año, y que estos señores, que es gente que sobra, que no se necesita para nada, que son oficiales, y para que no la armen, pues les mandan a su casa, les pagan el sueldo, pero les permiten trabajar en otra cosa. O, por ejemplo, toda la deuda militar que tenemos, deuda por compra de armas, o podríamos seguir extendiendo este despilfarro militar, toda la estructura militar innecesaria para comprar, para tener unos programas de armamentos, de tener sistemas de armas que se llevan a países como Australia a exhibirlos para que nos compren armas, o el propio gasto que se tiene en unas industrias militares deficitarias y que nos cuestan dinero. Todo esto serían otros ejemplos de despilfarro. De esos, en el informe contamos muchísimos casos, muchísimos, una barbaridad. Incluso hemos llegado a hacer un intento de cuantificación económica de todo este despilfarro, ¿verdad? De lo que supone al año estas categorías de despilfarro, que está cercana a los 18 millones y medio de 18.500 millones de euros, mejor dicho. 18.500 millones de euros despilfarrados. Pues muchísimas gracias por acercarnos este documento, esta investigación tan interesante que está accesible en la página de Utopía Contagiosa, y seguiremos profundizando en él en próximos programas. Un abrazo, Juan. Venga, a vosotros. Adiós. Hasta luego. Se llama Tregua, que está inspirada en una obra de Benedetti, y es un canto a la esperanza. A los proxenetas de la nada, a los guías y fantoches, a mi generación acomodada, y la amiga de las noches, a la población hipotecada, a sus ecos y a sus voces, a toda la cosecha maltratada por los hilos del derroche. Dame la matriz en una coordenada, el origen, el afán y una mirada. Dame la pasión, quizá yo me equivoque, la palabra sin la espada de Damocles. Dame la sonrisa trusca de los años, el arrabal de la esperanza, la quimera Bariloche. Dame la sonrisa rica y el veneno, el espíritu del viento, el guardián entre el centeno. A los traficantes de la moda, a las cábalas del tiempo, acróbatas y magos de la tele y del entretenimiento, a los protectores del cinismo, donde el miedo es refrigerio, cátedra mundial del egoísmo, dividido en hemisferios.
violencia hablando claro. Esta sección que dinamiza Pedro y la facilita Pedro de Alternativa Antimilitarista MOC de Tenerife, lo está centrando este año en la no violencia práctica permanente, y hoy vamos a entrar en la campaña no violenta como propuesta. Y con él hablamos. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Coldovi. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy no violento. Sí, por supuesto. Oiga, lo que se pueda, amigo. Está cayendo. Oye, pues cuéntanos, Pedro, pues qué otras reflexiones, que ya el otro día estuvimos ahí con las preguntas que nos hiciste, las reflexiones de ciertos criterios sobre la violencia y la no violencia. Hoy, ¿en qué te gustaría que dialogáramos? Pues es un poco la idea de ir introduciéndonos en lo que es una campaña no violenta, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me planteo es decir, ¿cómo trabaja la no violencia, ¿no? En el sentido de que fomenta la confianza, la solidaridad entre los participantes, la cohesión del grupo, pretende al menos inhibir, al menos lo intenta, la violencia del adversario, asegurar que la represión le repercuta en su contra. Pretende también eliminar los pilares del poder de una institución opresiva, en el sentido que, por ejemplo, hay una serie de elementos que sostienen a una determinada injusticia o situación, digamos, que genera dolor, ¿no? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden sostener y sostienen determinadas situaciones de explotación, ¿no? También cambia la calidad de la comunicación con los que están como espectadores. Es decir, una de las cosas que queremos es saber llegar a la gente, saber suscitar participación, etcétera, etcétera. Jane Sharp ha sugerido 4 mecanismos de cambio para los que se oponen a la lucha no violenta, porque no todo el mundo está a favor de la no violencia, siempre hay gente, hay sectores que están en contra, y es de verdad, siempre hay gente... ¿Qué? Que siempre hay gente de verdad que son un poco pesadas con eso, ¿no? Sí, ahora mismo yo, por ejemplo, lo estoy visualizando con lo de Alepo. Por ejemplo, sí. Veo esas discrepancias bastante fuertes, pero que es interesante también visualizar el punto de vista no violento, ¿no? Claro. Aunque sea duro. Sí, sobre todo por lo que se recibe, ¿no? Sí, pero es muy importante esto que dices, porque está muy desprestigiada la perspectiva no violenta, aunque sea la perspectiva de acción política que utilizamos normalmente, ¿no? Sí, no, nada más dicen, según los que defienden determinadas situaciones o regímenes, nos llaman colaboradores del imperialismo y no sé qué, unas burradas que dice, pero bueno, ¿qué dices, no? Muchacho, ¿tú no has estudiado ni un pico? Sí. Horroroso, pero yo creo que ese conflicto sí que lo tenemos que vivir, y es interesante que visualicemos una opción no violenta, ¿no? Y bueno, y entonces, como comentaba, Jane Sharp plantea 4 mecanismos de cambio, justamente en relación con esas otras personas o sectores que se oponen a la no violencia. Por ejemplo, el tema de la conversión, de cómo una campaña puede provocar un cambio de punto de vista del oponente, la coacción, intentar coaccionar para que el adversario se retire, sin convencerlo en todo lo que nosotros planteamos como activistas. El tema del acuerdo, llegar a acuerdos puntuales, aunque eso no signifique que cedan en todo lo que exigimos en la campaña, y ni mucho menos que renuncien al poder, que ojalá se pudiera. Pero bueno, y también el tema de la desintegración, como sobre todo a raíz de la caída de los regímenes comunistas, Jane Sharp plantea cómo una campaña no violenta puede desintegrar un régimen político. Vale. Una gran potencia, ¿no? Este tipo de revolución. Claro, yo creo que es un referente que tenemos que tener en cuenta, como que podemos ir hacia eso, ¿no? Ojalá pudiéramos conseguir que se derrumbe el capitalismo, por ejemplo, a través de una campaña no violenta. Muchas campañitas, ¿no? Muy bien. Oye, pues seguiremos reflexionando sobre este tema, ¿no? Que tiene mucha amiga en el próximo programa. ¿O nos quieres contar algunos deberes para el próximo? Para ir introduciéndonos lo que es la necesidad, por ejemplo, de entrenar una acción no violenta, ir introduciendo estas ideas
de la importancia que tiene no dejar nada la improvisación cuando generamos una campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo iremos avanzando poquito a poco. Muchísimas gracias, Pedro. A ti, Goldovi. Venga, un abrazo grande, grande. Un abrazo, chao. Desde aquí también nuestro apoyo a Diego, un compañero represaliado en Vigo, que el día 17 de enero va a tener un juicio por participar en distintas acciones no violentas en contra de una rotonda, mientras realmente ese dinero habría que invertirlo en la cobertura y la garantía de los derechos. Diego, todo nuestro apoyo desde Alternativa Antimilitarista MOG y de otras organizaciones que estamos aquí en Canarias. Y recordarle la convocatoria para el 23 de diciembre, el viernes a las 7 en San Telmo, contra la guerra de Siria. Y despedirnos. Hoy ha estado a las voces Mari Carmen Goldovi desde Alternativa Antimilitarista MOG, y aquí en Radio Guiniguada, Adá y Medina a los cacharros. Un abrazo por una revolución no violenta.